Idas y vueltas con Vicentín por decisiones del gobierno, un DNU, la intervención, se habló de expropiación, la reacción de la gente, el DNU que fue derogado, todo esto en muy pocos días en la realidad argentina. Para hablar de este tema estamos con el diputado nacional Ricardo Burjaile, quien saludamos y agradecemos que nos atienda a Telediario Federal en esta mañana. ¿Cómo le va, diputado? Muchas gracias por recibirnos. No, buen día a ustedes. ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes. Bien, bueno, parece que todo lo que recién comentábamos pasó en un año y medio y sin embargo en un puñado de días. Bueno, y no sabemos cómo termina la historia, ¿no? Yo creo que el presidente Fernández es como que se debate entre el ser y el querer ser. Cuando recuerdo la diputada Vallejos había dicho que iba a pedir participación accionaria por los recursos de ATP que ponían las empresas. En mi provincia, en Formosa, cuando vino a visitar el presidente, salió a decir que eso era una locura. Después se reunió con los empresarios, dijo que era capitalista y de buenas a primeras, todo esto en una semana, ¿no? Después de buenas a primeras anunció la expropiación. Después, bueno, idas y vueltas. Yo creo que ha sido muy mala decisión la de lanzar el decreto 522, porque eso creo que perjudicó en la renegociación de la deuda. Imagine usted que nosotros teníamos en ese momento que pagarle 500 millones de dólares a los bonistas y como tardíamente dice el presidente hoy en su decreto de derogación del anterior decreto, sí. Decía que el presidente hoy dice nos íbamos a hacer cargo de una deuda. Claro, sí, nos vamos a hacer cargo de una deuda, se lo decíamos nosotros. Fue malo porque generó una inseguridad para el sector privado, porque ya todo el mundo imaginó a Chávez con el expropiese, y le aclaro que mi chomba colorada no tiene nada que ver con militar el chavismo. ¿Cree que fue una mala lectura, como el mismo presidente lo reconoció, o una marcha atrás de una política que se intentó y la reacción de la gente, la reacción política, la reacción de los mercados no se lo permitieron? Yo creo que todo junto. Yo creo que todo junto. Él reconoció que pensaba que la gente iba a festejar la expropiación de Vicentín. La gente hoy tiene otras prioridades. La gente hoy está preocupada por lo que le pasa. Está preocupada porque hace 150 días, ya no sé, o 140 días estamos encerrados y ahora no podemos ir a almorzar con mi madre. ¿No? Entonces, yo creo que el presidente pensaba que con eso le metieron en la cabeza que iba a tener soberanía alimentaria. ¿Y no creen el salvataje de la empresa? Porque la empresa está en un momento crítico, es un momento... Es que se puede hacer dentro del marco de la ley de concursos. Yo creo que no solamente fue malo el decreto de intervenir la empresa, sino que también es muy malo el decreto que deroga la intervención de la empresa. Porque si usted lee, lo que dice el presidente es: el juez del concurso no nos permitió acceder a la nómina de acreedores, lo que dice. Entonces, lo primero que le tengo que decir al presidente es que la nómina de acreedores, la empresa al momento de la presentación del concurso preventivo la presentó. Pero ahora se está en un proceso de verificación de crédito que finaliza a partir de este mes. Por lo tanto, el juez lo único que tiene es lo que le dijo la empresa, que eso es público, digamos, ¿no es cierto? Está en el expediente. Por lo tanto, el presidente lo que está diciendo es desconocer la realidad. El juez no le puede dar algo que no tiene. Segundo, él dice, el juez no nos permitió intervenir la empresa, no acató el decreto. Y no acata el decreto porque estaba intervenida por el Poder Judicial. Y el Poder Ejecutivo se ponía por encima del Poder Judicial. Algo que veo que es un error muy común que comete el presidente, ¿no? ¿Y hay que investigar cómo se llega a este momento, Burjaile? ¿Hay que investigar el por qué se llega a este momento con Vicentín? Bueno, lo hace el juez del concurso. Vuelvo a lo mismo. El juez del concurso es el que evalúa
las conductas de la administración de Vicentín. Y si hay delito, por supuesto que hay que investigar, por supuesto. Pero uno ve que sale un director del banco haciendo y amenazando y tirando cosas que... ¿Lozano? Sí, Lozano. Que bueno, por lo menos hasta ahora no hemos visto la prueba, aunque hay una denuncia y una imputación, pero veremos si hay una conducta dolosa, que es la conducta típica antijurídica, como dicen los abogados, ¿no? Entonces yo creo que le ha hecho mucho daño a la Argentina de Hugo Fernández, que a los 60 días lo retira, pero que no sabemos si se retiró definitivamente, porque después, lo que también es preocupante, es que el presidente termina su hilo diciendo: he dado a los organismos nacionales, creo que dice así, sí, las instrucciones para que agoten la investigación civil, comercial, penal. Digo, ¿qué está amenazando? ¿Una persecución? Porque eso es la obligación de siempre. Claro. Sí, sí. En eso el deber del funcionario público es esa. Entonces, da la impresión que ahora viene una persecución. Y repito, Vicentín no es defender a Vicentín, es defender el sector privado, porque ha sido tan ridículo pensar que había soberanía alimentaria con una empresa que representa el 9% de la comercialización en la Argentina, ¿no? Creo que esas cosas nos hicieron mal. Bueno, demos vuelta a la página, veremos con qué salimos mañana con esta empresa. Yo creo que la cosa no va a quedar ahí, pero tratemos de hoy de avanzar en la economía que está muy maltrecha, que todavía no estamos viviendo las causas, las consecuencias de la cuarentena. Así que tenemos mucho camino por delante. Como ex ministro de Agricultura del gobierno de Mauricio Macri, ahora como diputado ejerciendo esta importante función, le quiero preguntar sobre las economías regionales. Se habla mucho de una situación de poder avanzar, de federalizar el país. ¿Usted cree que se va por ese camino? ¿Es la salida? No. A ver, a mí me gustaría ir por ese camino. Cuando yo era ministro y suspendimos la baja de retenciones en la soja. ¿No la pasaron bien las economías? ¿No la pasaron bien las economías regionales, Burjail, en su periodo? No la pasamos bien porque teníamos un dólar, la inflación fue muy alta y el dólar se quedó en 15, 16 y 17 pesos, ¿sí? No la pasaron bien, pero creamos en ese momento un fondo que permitió darle a los productores del Alto Valle, darle algunos recursos para labores culturales, que son créditos que debieron devolver a algunos productores vitivinícolas. Y también hay una realidad dentro de lo que es las economías regionales que cuesta resolver, y cuesta mucho: la informalidad del sector y la falta de acceso a crédito de los productores. Sí. Entonces, yo no puedo asistir desde el ministerio si usted no está inscrito en la FIP. O yo no puedo dar un crédito si eso no está. Entonces hay que hacerlo a través de fideicomisos y a través de las cooperativas. Yo no estoy diciendo que la pasamos bien. Ahora, yo hoy no veo ese camino. En su momento nosotros eliminamos los derechos de exportación, hoy están reimplantados los derechos de exportación, y yo veo que hoy solamente se centra en realidad en lo que es exportación de cereales y oleaginosas, y sin tener en cuenta que estamos ante una producción como es las producciones regionales, que representan el 50% de la mano de obra del país. Esto no quiere decir que sea definitivo. Yo entiendo que asumió el gobierno en una situación de crisis económica y que sobre eso vino la pandemia. Veremos cómo se desarrolla, veremos cómo se piensa llevar adelante todo esto,
pero por ahora yo no veo el rumbo de economías regionales. Burjaile, ¿sabe qué? Me queda la sensación, y esto no tiene color político porque lo hemos vivido y lo estamos viviendo, y ojalá que en algún momento cambie. Cada vez que se habla de economías regionales se habla en general, sin tomar en cuenta los distintos sectores que son muy específicos, que tienen sus características. Usted lo decía muy bien, hay muchísima informalidad en cada uno de ellos, y muchas veces se toma desde la centralidad de un ministerio que está en Buenos Aires y muy poco que se pisa el interior realmente. ¿Hay posibilidad de centralizar, de hacer algo mucho más federal y estar en contacto permanente con esas economías? Mire, la mejor forma de hacerlo es hablando con los ministros locales, ¿sí? Lamentablemente, y sí tengo que decir esto, lamentablemente, a veces juega demasiado la política, Claro. En todo esto. Entonces, ¿qué mejor asesor del ministro nacional que el ministro local? Claro. ¿Quién mejor conoce las cosas? Seguro que el ministro nacional no va a conocer, por lo menos, si yo hablo con el ministro de Córdoba, como he hablado con Sergio Busso, si hablaba con el de La Pampa, o hablaba con el de Mendoza, o el de Misiones, ¿quién mejor me va a decir lo que está pasando en el lugar que él? Nadie. Lo que pasa es que a veces se cuelan en estas cuestiones. Si el gobierno nacional es distinto signo, esto es lo que me pasó a mí, distinto signo que el gobierno provincial. En general no con los gobernadores, tengo que decir que salvo algunas provincias, tuve problemas con muy pocas provincias en esto, pero la lógica de lo que vos estás diciendo, o lo que usted está diciendo, perdón, No, está muy la bien. lógica es poder trabajar en conjunto con las provincias, que Nación muchas veces ponga los recursos para que lo ejecute la provincia. Pero el problema es que cuando esa ejecución viene, los gobernadores dicen, el gobierno provincial anuncia esto y va en desmedro del gobierno nacional. Estoy hablando desde la realidad de lo que pasa en toda esta cuestión. Ahora, yo creo que hay que mirar producción por producción. Cuando uno habla de producciones regionales, lo dice como tratando de significar que no es la economía pampeana, ¿no? Las cereales y oleaginosas. Pero en realidad, producir soja en Santiago del Estero, Chaco o Salta tiene sus problemas, y la producción de tabaco la tiene, la citricultura la tiene, y los ovinos lo tienen, y la vitivinicultura y la olivicultura, por decir algunas, y el Alto Valle. Cada uno tiene que tener un tratamiento distinto. Claro. Y también los argentinos, muchas veces los productores, yo recuerdo en una oportunidad, nosotros lo que decimos es esperamos todo. Recuerdo que me fueron a hacer un planteo un día de un subsidio para una producción, importa cuál, que representaba el 30% del presupuesto del ministerio, ¿sí? Entonces, esta concepción del Estado todo lo puede, no es así. El Estado todo lo puede, es generar las herramientas para hacer lo mejor posible. Pero yo coincido con usted en que hay que trabajar rubro por rubro y con las provincias, y hay que generar, desde mi punto de vista, una política crediticia, por un lado a través del sistema bancario y por otro lado a través de las cooperativas y los fideicomisos. Para eso hay que ponerle plata al ministerio. Ricardo Burjaile, diputado nacional, muchísimas gracias por el contacto para con Televideo Federal, ha sido muy gentil. A ustedes muy gentil y muchísimas gracias por la nota, muy amable. Hasta luego.